versos del 22 en adelante. 14 de Mateo y verso número 22. En el primer culto hablamos de las tormentas con Cristo en nuestra barca, es decir, la tormenta con Cristo. Y ahora vamos a hablar de la tormenta, las tormentas sin Cristo en la barca. Así que leamos el verso 22 y oramos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Ahí donde está, vamos a orar. Padre, gracias porque nuevamente tú nos permites estar en tu casa, a este grupo de familias, Señor, representadas acá. Bendecimos también a los hermanos que están en sintonía por la internet, en cualquier lugar donde se encuentren. Te pedimos que tú los bendigas y que permitas que tu palabra llegue a tiempo a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es interesante cuando nosotros hacemos la comparación entre la tormenta en el capítulo 8 de Mateo, que es Cristo en la barca durmiendo en medio de tanta tempestad y en medio de las olas que hacían que la barca ya se hundiera. Usted puede oír ese mensaje por la internet, ya que no pudo estar en el primer culto. Pero llama la atención que en ese pasaje vemos que Jesús invita a sus discípulos a entrar a la barca. ¿Y cuántos de ustedes ya recibieron la invitación de parte del Señor para entrar en su barca, en su vida? ¿Sí? ¿Usted tiene ese testimonio? ¿Ya invitó a Jesús? Tenemos niños entre nosotros. Niños, ¿ustedes ya invitaron a Jesús a entrar a su barca, a su vida? Gloria a Dios, esperamos que así sea, ¿verdad? Porque es sumamente importante que los padres podamos transmitir eso a nuestros hijos. Pero aquí vemos en este verso que da la impresión que al Señor le urgía que sus discípulos entraran a la barca. Note, aquí dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos entrar a la barca para ir a la otra orilla. En el primero los invita, pero en este como que es urgente para Jesús que los discípulos, sus discípulos cercanos, entraran a esa barca. ¿Cuántos saben que el Señor a veces permite experiencias en nosotros que Él está tratando que nosotros las atravesemos, o sea, que las experimentemos? Porque Él tiene el propósito que usted y yo pasemos a la otra orilla. Esto significa un cambio. Si yo estoy en un lugar y Jesús me invita a que yo vaya en esa barca para ir a la otra orilla, eso va a significar que el Señor te quiere cambiar de posición, te quiere cambiar de nivel. Quiere que esa experiencia, que no va a ser fácil para los discípulos, ¿y cuántos aquí somos todavía discípulos de Cristo? ¿Usted sabe lo que significa ser discípulo de Cristo? ¿Sí? ¿Está seguro? Ser discípulo de Cristo no es tener un privilegio en el templo, nada más. Ser discípulo de Cristo implica un compromiso. Solo los discípulos de Cristo son los que están comprometidos con el Señor. El costo del discipulado lo puede leer uno muchas veces en la Biblia y darse cuenta que dice que aquel que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de él, dice. La forma como la Biblia nos habla a nosotros y nos exhorta para realmente ser discípulos, dice: en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. O sea que la Biblia da características muy claras del discipulado. El que no deja padre y madre, el que no deja cosas atrás,
que no son tan importantes. Y obviamente cuando dice dejar padre y madre, no dice que los hijos abandonen a sus padres, sino que habla de prioridades. Entonces el Señor, cuando realmente conoce que tú y yo estamos queriendo caminar como discípulos de Él, nos va a llevar en algunos momentos, algunas experiencias incómodas como esta. ¿Por qué le interesaba al Señor? Y Él hizo que entraran a la barca. Yo casi me imagino que, apúrense, apúrense, apúrense. ¿Y qué era lo que había sucedido antes? Usted lo puede ver en el contexto que el Señor había hecho un milagro poderoso, portentoso, porque había multiplicado panes, que eran 5 panes y 2 pececitos. Los había multiplicado para darle de comer a más de 5,000 personas. Y algunos indican, los que estudian estas cosas, que en esos tiempos solamente se escribía o se contaba a los varones. Quiere decir que si ponemos a las mujeres y a los niños, el Señor le dio de comer a mucha más gente. ¿Se imagina usted que 5 panes, que era la comida de un jovencito? Pero también ahí hay una lección maravillosa, porque el Señor, a través de sus discípulos, hizo que se recostaran todos. Usted conoce muy bien ese relato del Evangelio. Pero ese jovencito, ¿cuántos saben que cuando uno es, dicen adolescente, pero a mí me gusta llamarle prejuvenil, porque el adolescente para mí es un concepto no adecuado, porque es que adolece el joven de muchas cosas. Entonces, en lugar de bendecirlo, lo estamos maldiciendo. Es mejor llamarle prejuvenil, ¿sí? Porque está en una etapa de transición. Pero usted se ha dado cuenta que los jovencitos de 12, 13, 14 años, ¿cómo les gusta comer? Porque están en la época del desenrollo, dicen por ahí, ¿verdad? Se están estirando, están creciendo, sus huesos están aumentando de tamaño. Y un joven de esa edad no se come una hamburguesa. Si usted le pone 3, se come las 3. Entonces ese jovencito llevaba 5 panes y 2 peces porque dijo, a ver si me alcanza. Entonces, imagina usted que cuando le van a pedir los 2 peces y los 5 panes y los 2 peces, ¿usted se puede imaginar la cara del jovencito? A veces hay cosas que la Biblia no dice, pero uno se las puede imaginar. Yo me imagino que le costó soltar sus panes y sus peces, porque tenía hambre él también. Así que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros cuando nosotros le damos lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y obviamente no solamente habla de bienes materiales, sino que tus talentos, lo que el Señor, tu tiempo, lo que el Señor te ha permitido desarrollar en tu vida, Dios te lo puede pedir para hacer cosas grandes. Ahora, esta tormenta es sin Cristo. Eso significa que el Señor solamente hizo que los discípulos se fueran en la barca, pero Él no se fue. Claro, ellos no sabían qué era lo que les esperaba. Pero ¿usted cree que el Señor sabía qué iba a venir en ese momento en la barca, cuando estuvieran ya en medio de ese lago? Al fin y al cabo, decíamos en la mañana más temprano que los lagos no deberían de tener tormentas, no deberían de tener grandes oleajes, pero el Señor de alguna manera iba a permitir una experiencia difícil. ¿Cuántos aquí han tenido experiencias muy duras desde el año 2020, hermanos? El solo hecho de no congregarnos, yo no sé, hermana y hermano, joven y señorita, si usted antes de la pandemia se congregaba. No sé si lo hacía con regularidad, no sé si venía a todos los cultos o muy de vez en cuando, pero yo sé que esta experiencia difícil, que es equiparable a una tormenta, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí que dice en el verso 23, despedida la multitud, mire lo que el Señor hizo, subió al monte a orar aparte. Hemos dicho muchas veces que subir a los montes en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es subir a buscar al Señor en lo alto. Los lugares altos, usted sabe que en Israel, los israelitas que caían en apostasía buscaban los lugares altos, los montes, para colocar ahí monumentos, imágenes de dioses paganos. Y el Señor castigaba eso, pero la pregunta es ¿por qué lo hacían en los montes? Porque indudablemente subir a un monte es buscar, aunque sea de esa manera equivocada como lo hacía Israel, el favor de Dios o de un Dios para ellos.
Entonces Jesús, que tenía una relación tan maravillosa con el Padre y que yo creo que siempre sigue siendo un modelo para nosotros. Fíjese que nosotros venimos de un ADN muy especial, Ministerio Selim. Pero por ahí, el doctor se convierte en el 1963, así dice su testimonio, o sea, en los años 60. Y para el 70, la década de los 70, había un tremendo avivamiento. Dios lo estaba usando de una manera hermosa. Pero no solamente en el IMSS, sino que en muchas iglesias de corte pentecostal, que había un fuerte avivamiento después del terremoto. ¿Usted se recuerda cuál fue el año del terremoto? ¿Cuál fue el año del terremoto? 73. 76. Sí, yo tenía 16 años, así que voy a hacer cuentas qué edad tengo. Pero, hermano, en esos tiempos en Guatemala, y me parece que probablemente en muchos otros países, los cristianos de ese tiempo se dedicaban a buscar a Dios por horas. Hoy es difícil que la gente se recuerde de orar incluso en sus alimentos. Y si lo hace, solamente ora unos 30 segundos. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por mis alimentos. Amén. Y a entrarle, ¿verdad? Pero a mí me cuentan que mucha gente en Guatemala, yo creo que el ambiente era un poquito más sano, se iba a los montes por una semana a orar. Buscaba un monte solitario y oraba por una semana, hermano. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de irse a un monte solitario a orar por una semana o por 2 semanas? No. Y obviamente eso hizo cristianos poderosos. Jesús sabía que la experiencia que venía necesitaba subir de nivel. Acuérdese que Él está desarrollando su ministerio lleno del Espíritu Santo, pero Él sabía que la comunión con su Padre era importante y de esa manera nos da ejemplo a nosotros. Así que cuando usted sepa, porque a veces el Espíritu a uno le adelanta situaciones que vienen a nuestra vida, ¿cierto o no? Busque el monte. No necesario un monte físico, sino que busque un lugar en casa, quizás su cuarto de guerra, ¿verdad? Quizá un lugar especial donde usted pueda buscar con buen tiempo al Señor para subir al monte, es decir, subir de nivel, porque lo más probable es que lo va a necesitar. El Señor dice, despedida la multitud, verso 23, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, o sea que oró varias horas, estaba ahí solo. ¿Cuántos saben que a veces hay que orar a solas? ¿Cuántos saben que a veces la esposa, cuando ve que el esposo se está portando mal, es raro que los esposos nos portemos mal, ¿verdad? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Será raro que los esposos se porten mal? O viceversa, cuando las esposas se ponen así un poquito raras, enojadas. Todas las esposas de Iglesia de Cristo Betel siempre reciben con una enorme sonrisa a sus esposos cuando llegan a la casa, ¿verdad? Solo aquí dicen amén. Bueno, hay momentos en los que uno sabe que hay que meterse con Dios. ¿A cuántos aquí? Bueno, mejor no voy a hacer la pregunta porque es una pregunta indiscreta. Pero cuando usted ha enfermado, y hoy en medio del COVID, de esta pandemia, realmente hay temores acerca de contraer esa enfermedad. He notado que a pesar de que la enfermedad pasa después de 14 días, algunas personas dan testimonio de que no quedan bien. Ahora se habla de una niebla mental, como que les cuesta pensar, les cuesta trabajar, les cuesta tomar otra vez su cuerpo todas las funciones que tenían antes. Algunos dicen que quedan ciertos
resabios de la enfermedad en los pulmones. Y obviamente por esa razón no queremos nosotros contagiarnos, ¿no es cierto? Pero ¿no cree usted que este sea un tiempo para subir al monte? A solas, para buscar del Señor. Porque los discípulos no tuvieron oportunidad de orar y se me pone a mí que no oraban mucho, fíjese. La Biblia no dice cuánto oraba Pedro, ¿verdad? Ni dice cuánto oraba Tomás. ¿Será que Judas oraba usted? ¿Qué piensa usted? ¿Oraba Judas? Bueno, yo me imagino que cuando todos oraban, pues tal vez oraban un ratito, pero ellos le dijeron al Señor, viéndolo cómo oraba: Señor, enséñanos a orar. Quiere decir que no muchito, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros necesitamos decirle al Señor: Señor, enséñanos a orar? Yo me recuerdo en una ocasión que el hermano Otto dijo que él le había dicho al Señor y nos transmitió, él era un hombre de oración. Lo levantaban muy temprano. Y él dice: a veces no me dejan dormir. Entonces él dijo: anhelen, anhelar orar. A ver si esa frase se explica por sí sola. Anhelemos, anhelar, orar. Porque todos sabemos, por lo menos de una manera teórica, que la oración es el arma quizá principal del cristiano, especialmente en tiempos difíciles. Ahora, el verso 24, estamos en el 14 de Mateo, y ya la barca estaba en medio del mar, pero no era el mar como lo conocemos, sino que era un lago, pero le llaman el mar desde ese tiempo el mar de Galilea. Ahora, fíjese que qué interesante. En el capítulo 6 de Juan, si vamos rapidito ahí, usted sabe que los evangelios, algunos dicen unas cosas respecto a lo que se está tratando de transmitir y otros las obvian, así que es bueno leer muchas veces lo que uno quiere estudiar en los varios evangelios. Pero en el capítulo 6 de Juan y el verso 14, después de que el Señor había multiplicado el pan, en otras palabras, les había dado de comer gratis. ¿A cuánto nos gusta comer gratis? No se haga. ¿A cuánto les gusta comer gratis? Yo me recuerdo que cuando yo asistía de joven a la iglesia de corte tradicional a la que asistí, a veces no llegaba la gente. Eran poquitos. Y entonces decían, dentro de las reuniones decían: demos café con pan y va a ver que van a venir. Y cada vez que había alguna actividad donde se daba de comer gratis, la gente llegaba, aunque no volviera a aparecer. Por eso en las bodas siempre hay gente que se cuela, ¿verdad? En las reuniones donde no son invitados aparecen. En los velorios, ¿verdad? Ahora que no permiten mucha gente, como hay café con pan toda la noche. Ahí sí que sin parar, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. La gente llega a comer gratis. Entonces, ¿sabe qué querían hacer según el verso 14? Dice: aquellos hombres entonces, Juan 6:14, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjese que eso no lo dice Mateo. Lo querían hacer el rey del pan. En otras palabras, esa gran multitud, porque las multitudes cuando siguen a un líder, cuando siguen a un ministro, las multitudes todos tienen diferentes razones para seguir a ese ministro. En este caso todos se pusieron de acuerdo y dijeron: pan gratis. Seguimos a este profeta y nos va a dar comida gratis. Ya no hay que trabajar, dijeron ellos, y lo querían hacer el rey del pan. ¿Qué hizo el Señor? Eso significa que en su primera venida Él no venía para ser establecido como rey, sino los hubiera dejado y hubiera entrado ya en otro proceso. Él hubiera entrado en otra experiencia, que esa le va a tocar solo en su segunda venida.
porque en la primera venida Él venía para salvar a aquello que se había perdido. Y de eso que se había perdido, nosotros fuimos alcanzados por el Señor. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, dice el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. En el culto de la mañana, 3 hermanos navegaron en el mar de Galilea cuando visitaron Israel. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ir a Israel y navegar por el mar de Galilea, que parece que es un tour obligado, ¿no? Bueno, yo les pregunté a ellos y vieron grandes olas en el mar de Galilea y me dijeron que no, que eran bajitas. Así que no era normal estas tormentas. ¿Cuántos saben que a veces vienen a nuestras vidas sin avisar tormentas que no son naturales? A veces son movidas por espíritus. Entonces dice, porque el viento era contrario. ¿Usted ha sentido que aún este 2021 el viento está soplando en contra suya? Que los planes que tenía para el 2020 no se pudieron llevar a cabo. ¿Ha percibido usted que hay viento contrario? Y acuérdese, viento y espíritu se traduce de la misma manera. La palabra neuma en el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento es neuma, y se traduce viento y se traduce espíritu. Así que a veces los vientos contrarios, hermano, pueden ser espirituales. A veces tenemos nosotros, hermano, que depender del Señor, no a veces, yo creo que todo el tiempo, para discernir qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Por qué razón, si pones un negocio, no vendes? Si te dan un trabajo, no te toman en cuenta y te sientes desubicado en el trabajo. A veces el viento es contrario, y eso es lo que estaba sucediendo con los discípulos. Pero dice que a la cuarta vigilia, ¿lo lee ahí en el verso 25? ¿Sí? ¿Está conmigo? Si no, bueno, no sé si lo están colocando o no, pero usted trajo su Biblia, ¿verdad? El verso 25 del capítulo 14 de Mateo dice, mas a la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué hora era esa? En los tiempos de Jesús no se contaban las horas como nosotros las contamos, ¿verdad? La contaban a través de vigilias. La primera vigilia de la noche era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda de las 9 a las 12. La tercera de las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Yo he enseñado en algún momento sobre la cuarta vigilia, porque he detectado en los evangelios que en la cuarta vigilia suceden cosas impresionantes. Jesús, cuando se levantaba de mañana a orar, a buscar al Padre, lo hacía a la cuarta vigilia, porque dice que lo hacía de madrugada. Y la cuarta vigilia, el sol sale en la cuarta vigilia, porque es cuando amanece, pero es desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Y mi pastor, el hermano Otto, como muchos de nosotros lo tuvimos, a ver, levántenme la mano quienes tuvieron de pastor al hermano Otto. A un bonito grupo aquí. Él nos contaba así en reuniones cercanas que a él a esa hora lo levantaban casi todos los días. Y era de las 3 a las 6 de la mañana que le revelaban mucho de lo que él después nos enseñó. Entonces yo tengo que entender, hermano, que en la cuarta vigilia Dios hace cosas sobrenaturales. En la cuarta vigilia Él se revela. En la cuarta vigilia, yo lo he experimentado, hermano. Levántese a la cuarta vigilia siendo obediente muchas veces a la voz del Espíritu. Abra su Biblia, póngase a leer, agarre un cuaderno y va a ver cómo el Señor le va a empezar a hablar un montón de cosas. Humanamente hablando, yo recuerdo que como estudiante, bueno, no es bueno que yo lo diga, pero fue mi experiencia, fui un buen estudiante, varias veces abanderado, aunque usted no lo crea.
Me gustaba estudiar. Pero cuando yo tenía poco tiempo para estudiar y me dormía porque ya estaba demasiado cansado, yo dormía unas 2 o 3 horas, ponía un despertador para levantarme de madrugada. ¿Y sabe qué experimentaba? Yo creo que usted lo ha experimentado, que al estudiar de madrugada la mente está despejada. ¿Ha notado usted eso? Como que los sentidos espirituales también se despejan cuando uno busca al Señor. Así que a la cuarta vigilia, dice aquí la palabra, de la noche. Hermano, por favor, ¿cuántas horas pasó el Señor orando? Se nota que empezó de día, ¿verdad? ¿Está conmigo? Pero podemos pensar que entre 3 y 4 de la mañana, porque cuarta vigilia habla de un periodo de tiempo, de 3 a 6, no sabemos exactamente si fue a las 3, a las 3 y media, a las 4 o a qué hora. El Señor, lo que dice el evangelista es que a la cuarta vigilia, así que pasó muchas horas orando. ¿Qué nos dirá el Padre cuando le damos tiempo? ¿Qué querrá revelarnos en una forma personal el Señor cuando nosotros le damos tiempo en ese diálogo llamado la oración? Entonces el Señor le dice, o vemos aquí, a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. Es una tormenta, ellos estaban en tormenta, las olas estaban moviendo el barco, estaban temerosos porque algo que yo no entiendo es por qué, si estaban acostumbrados, algunos de ellos, por lo menos 4, Pedro, su hermano, ¿cómo se llamaba? Andrés, Juan y Jacobo, los 4 eran pescadores, y un pescador está acostumbrado al mar o está acostumbrado al agua, sabe nadar, ¿cierto? Navega de noche, pero esas olas deben haber sido una tormenta que rebasaba sus expectativas y seguramente tenían miedo, como muchas veces nosotros, hermano, cuando nos enfrentamos a situaciones distintas. Y oír del COVID es algo diferente, ¿verdad? Ver que mucha gente ha muerto por el COVID puede provocar miedo. Entonces, note usted que dice, Jesús vino a ellos, ¿de qué forma? Andando sobre el mar. Ahora, esa era una experiencia que ellos no habían visto. ¿Cómo un hombre puede romper las leyes naturales como es? ¿Cuál es ¿cuál es la ley natural que rompió el Señor cuando caminó sobre el mar? La ley de la gravedad. Porque la ley de la gravedad hace que todo lo que tiene peso se hunda en el agua. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el Señor, lleno del Espíritu Santo, después de haber pasado horas en diálogo con su Padre, dice que a la cuarta vigilia llegó caminando sobre el mar. ¿Qué produjo eso en los discípulos? Que ya estaban amedrentados, que estaban temerosos, estaban llenos de miedo. Dice, cuando lo vieron andar sobre el mar, se turbaron, se confundieron. Las experiencias sobrenaturales muchas veces traen confusión, hermanos, a nuestras vidas. Y ellos lo que dijeron, y no solamente se turbaron, sino que dieron voces. Unas versiones dice, gritaron, ¡un fantasma! ¿Será que los fantasmas existen? ¿Por qué ellos dijeron que Jesús, que venía caminando sobre el mar, era un fantasma? ¿Será que habían visto uno en algún momento? ¿Será que ellos tenían algún tipo de experiencias con eso? ¿Por qué dijeron que era un fantasma? ¿Será que en la sociedad en la que vivían ellos oían acerca de fantasmas? Bueno, hermano, fíjese que la película que por poco gana el Globo de Oro, La Llorona, parece que es un fantasma. Bueno, no vamos a hablar si hay o no hay fantasmas, porque no es el tema, pero ellos se asustaron y empezaron a dar gritos. No eran mujeres, eran hombres. Y empezaron a gritar. No solamente estaban
tremendamente asustados por las olas, sino que en ningún momento ellos estaban preparados para una experiencia de ese nivel. Ahora, mire, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En nuestras tormentas sin Cristo en la barca puede haber temor. ¿Y qué será para nosotros tener a Cristo fuera de la barca? Hermano, a veces en la enfermedad, yo he oído testimonios de hermanos. Para la noche del amigo, un director de alabanza de otra iglesia confraternal va a dar su testimonio. Así que venga a la noche del amigo. Viernes, noche del amigo, noche del amigo, noche del amigo. Viernes 19, venga. A partir de las 7:30 la noche del amigo y traiga un amigo. Pero me llama la atención que varios de los hermanos que han pasado por el COVID, siendo muy honestos, dicen que en los momentos más difíciles han pensado como que el Señor se olvidó de ellos. O sea que no sabemos nosotros frente a las adversidades cómo vamos a reaccionar. Uno puede pensar que la fe va a venir en ese momento y uno va a seguir creyendo, pero algunos dicen que cuando han enfrentado ese tipo de situaciones tan difíciles, es como pensar que el Señor no está. ¿Se ha dado cuenta que a veces las personas cuando muere un familiar, ya sea de COVID o de otra enfermedad, entra en cierto, yo diría, confusión? Algunos dicen: ¿dónde está el Señor? Y sabe que lo más tremendo es que a veces los familiares le dicen: ¿y vos que buscabas al Señor y qué pasó? O los amigos, ¿verdad? Que cuando ven que un cristiano entregado al Señor le pasan muchas cosas difíciles, dice: bueno, ¿y no que vos sos cristiano, pues? Y hasta se burlan. Pero lo que no saben es que el Señor, en medio de lo más difícil de la tormenta, va a aparecer caminando sobre tu tormenta de una manera sobrenatural. Él va a traer, hermano, la solución. Yo veo en el Antiguo Testamento, hermano, que el Señor a veces lleva a los hombres al límite. ¿Se acuerda usted de Moisés? Moisés estaba frente al Mar Rojo y atrás venía el ejército de Faraón. ¿Qué podía hacer Moisés humanamente hablando? Lo único que se le ocurrió fue ponerse a orar. Y uno dice: sí, estaba bueno ponerse a orar, pero sabe que hay momentos en los que no se debe de orar, sino que hay que actuar y hay que usar la vara que nos habla a nosotros del poder que Dios nos ha dado. Y el Señor le dijo: ¿por qué estás orando, Moisés? Usa la vara. Y cuando usó la vara, se abrió el Mar Rojo de una manera tremenda y pudo cruzar el pueblo. Así que vemos nosotros que la invitación que el Señor tenía para sus discípulos era a tener una experiencia totalmente diferente con Él. Usted va a notar que ellos lo miraban como un hombre que decía cosas muy, muy lindas, pero cuando ellos vieron que Él caminaba sobre el mar, aunque primero se asustaron, surgió Pedrito, que era el líder de ellos, era el que más se movía hacia adelante, y él siempre tomaba la iniciativa. Y vemos ahí que le dice en el verso 28: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, todavía estaba dudando, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tremendo Pedro, ¿verdad? Si eres tú, yo también voy a poder caminar sobre las aguas. Entonces quiere decir que el Señor lo que quería en esa experiencia era que los discípulos tuvieran la fe suficiente para creer en Él y no tener temor y aún hacer lo que Él estaba haciendo. ¿Usted cree que solo Pedro quería al Señor que tuviera esa experiencia? Entonces vemos que el Señor le dijo: ven. ¿Lee eso usted en su Biblia?
El Señor le dijo: ven. Ahora, ese fue un rema de Dios. ¿Cuántos saben que hay remas en la palabra? ¿Cuántos saben que el rema de Dios, aunque se traduce palabra igual que logos, hay una diferencia? Y la diferencia es que, dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. El rema, ahí la palabra en el original es rema y se traduce palabra. Entonces, si la fe viene por el oír, el rema de Dios, hermano amado, lo que en ese momento esa palabra hizo en Pedro fue que produjo fe. Porque le dijo: ven. Y inmediatamente ese rema produjo fe en Pedro. ¿Y qué dice la Biblia que sucedió? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Supóngase usted que el nivel de agua está aquí, en este nivel. Pedro lo que hizo fue que cuando dio su primer paso, no se hundió, sino que el agua se puso dura, como que se hubiera congelado. Ahora, esa experiencia nosotros no la entendemos, solo la leemos. Pero ¿qué significa para nosotros? Que en medio de nuestras tormentas el Señor quiere que nosotros en una forma sobrenatural le creamos y podamos salir caminando sobre nuestras tormentas. ¿Cómo? A través de la fe. Hoy en día se necesita fe para creer que aquello que estás invirtiendo va a tener un retorno. Si te quedaste sin trabajo y estás usando un poco de capital para hacer algo, para vender algo, necesitas tener fe para creer que realmente va a haber un momento en el cual tu fe te va a permitir creerle a Dios. El tiempo se me fue, pero yo solamente le quiero decir en los minutitos que me quedan, es que Pedro, a través del rema que el Señor, una palabra tan corta como ven. Yo no sé cuál es el rema de Dios para tu vida, pero en esta mañana yo creo que Dios tiene un rema para tu vida. No sé cuál sea tu tormenta. No sé si sea económica, no sé si sea de salud, no sé si sea familiar, no sé si sea de estudios, no sé cuál es tu tormenta. Pero lo que te quiero decir es que el Señor ya llegó a tu tormenta caminando sobre las aguas en una forma sobrenatural y te quiere dar una palabra que va a producir fe en ti. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Termino con esto. Ciertamente Pedro caminó sobre el mar, no lo hizo nadie más, porque él se atrevió a hacerlo. La invitación en medio de las tormentas es a que le creamos a Dios. Pero le pasó algo a Pedro. Dice que las olas estaban tan altas. Él estaba viendo a Jesús. Algo se dio que hizo que cuando el Señor le dijera ven, él solamente vio a Jesús y no vio las circunstancias. Pero cuando él quitó la mirada de Jesús y se puso a ver las olas, en otras palabras, cuando tú ves las circunstancias difíciles en tu vida y dejas de quitar tu mirada en el Señor, inmediatamente se hundió. Eso significa que no es solamente caminar por fe sobre tu tormenta, sino esperar por fe mirando al Señor, aunque ruja la tempestad, aunque la fiebre subió más alta, aunque el dinero se terminó y la deuda está más y los intereses están más altos. Cualquier circunstancia que tú veas, en lugar de ver a Jesús, te va a hundir más. Y la oración más corta probablemente que está registrada en la Biblia fue: Señor, sálvame, porque se está hundiendo. Ya casi el agua le llegaba al cuello. Y el Señor, aleluya, extendió su brazo, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La antítesis de la fe es la duda. Así que no permitamos la duda. Creamos al Señor y a su palabra, hermanos amados. Creamos su palabra.
Y si Él ha dicho que Él es nuestro sanador, aunque use cualquier forma, Dios puede usar a los médicos, Dios puede usar los medicamentos, Dios puede usar cualquier situación, pero cuando el Señor ha dicho que Él es tu sanador, es porque Él es tu sanador. Cuando Él dice que es tu proveedor, es porque Él es tu proveedor. Cuando Él dice que es tu salvador, es porque murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida eterna. Todo lo que Él ha dicho en su palabra, dejemos que el Espíritu lo vuelva rema y que produzca fe. Voy a pedir a hermana Keren que suba. Y en forma de oración usted incline su rostro. Por alguna razón que le decía anoche a mi esposa, no entiendo el Señor en medio de la pandemia y en esos tiempos de oración de las 10 de la mañana, de las 4 de la tarde, de las 9 de la noche, especialmente entre mayo, junio, julio, el Señor me dio muchos cantos, letras, a veces con música, a veces sin música. Yo quisiera que ministrara a través de hermana Keren uno de esos cantos y que usted lo escuche. Ponga atención a la letra, deje que la letra le ministre. El tiempo prácticamente se nos fue, así que adelante, hermana Keren. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, porque sabemos, Señor, que tú cuidas de cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que tú ministres cada niño, cada joven y cada hermano que está aquí, cada familia, y que en medio de las tormentas tú veas, Señor, la necesidad de cada uno. Permite que por la fe podamos caminar sobre las aguas, creyendo a tu palabra en cualquier circunstancia. Que si estamos hundiéndonos en esa situación que cada uno está viviendo, te pedimos, Señor, que tu mano de poder nos saque de nuestra tormenta y que nuestra mirada sea exclusivamente puesta en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos y hermanos. Los esperamos el próximo domingo. Y quiero contarles que los viernes ya se inició los cultos presenciales a partir de las 7:30. Así que también, así como usted reserva para domingo, lo puede hacer para viernes y los esperamos. Que el Señor los bendiga. Los de atrás son los que primero salen. Amén.